pero a mí me interesa en realidad el aprender este derecho a la vivienda, que es prácticamente un derecho histórico que todos en algún momento tenemos el ansia de tener esa casa propia. Es algo como parece que tenemos como por naturaleza. Yo no sé si nos entregan esa, como ganas o es parte de nosotros. Pero bueno, eso, quería saludar desde acá, de Arica, a veces olvidado, pero también somos parte de Ah, Chile, ¿ah? En este país medio centralista. Bueno, y también interesante cómo se maneja esto del derecho a la vivienda acá en las zonas más extremas, porque finalmente todo se centra en Santiago, pero muchas veces las zonas extremas van quedando olvidadas. Eso, gracias. muy bien, gracias. Uy, Ahora, cuatro levantaron la mano. ahí sí. Verónica Así Pardo. estamos. Siguen. Ay, Verónica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. sí. Hola, ¿cómo están? Hola Javiera, hola Ana, qué gusto verlas. Para mí es súper importante, bueno, yo soy profe de historia, trabajo en una área muy vulnerable de Santiago, en el bosque, soy de San Bernardo, y precisamente en tercero medio, donde se ve como educación ciudadana, revisamos tanto derechos humanos, especialmente con el tema de la Constitución, ad portas, y cómo el derecho a la vivienda es un derecho humano y que debe estar contemplado tanto en la Constitución y en realidad es un deber del Estado. Súper importante. Explicarle a los chiquillos, por ejemplo, cómo es el tema de la vivienda social, cómo se fue construyendo en nuestro país y cómo durante el gobierno militar o la dictadura, en realidad, que me cabe esa palabra, pero salen los libros aún, ojo ahí, todavía se le dice gobierno militar, se fue desconstruyendo este tema de la vivienda social y cómo ellos mismos se han visto afectados en sus poblaciones, en sus barrios, debido a esto. Así que para mí es un tema como para traspasarle a los chiquillos y especialmente en el tema de la construcción de la Constitución, exigir que el derecho a la vivienda debe estar contemplado de antemano. Por eso me interesa mucho que ustedes me nutran como de la teoría y de la perspectiva que tengan. Eso, gracias, que estén súper bien. Muy bien. Le damos la palabra a las personas que pidieron la palabra y de ahí empezamos, ¿les parece? Ya. Mauricio Catalán. O no, ya habló No, Mauricio, ¿no? Mauricio ya habló. Es verdad. Ricardo Espinosa. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Hola, yo soy de Vallenar, arquitecto, y soy parte de la ONG Vivienda Local, que seguramente aquí hay algunos compañeros y compañeras también. Y venimos también inspirados porque algunos tomamos el diplomado con la UNAM sobre diseño participativo y ahí algunos conocimos a la Bueno. profe Ana, que también participó. Hace Y por tiempo eso, ya. sí, pero como tomamos ahora este año el curso, también algunos la conocimos ahí, algunos la conocían de antes, así que un gusto también Muy hablar bien, en esta clase. muy bien. Ahora Francisca. Hola, ¿me escuchan? Sí. 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 Hola Javiera, Ana, Adolfo. Primero, muchas gracias por esta instancia. Estoy muy agradecida de poder estar acá, sobre todo junto a ustedes y poder aprender de ustedes y de todos los compañeros que están presentes. Bueno, yo soy administradora pública. Hace un par de años tuve la oportunidad de trabajar en una fundación en que existía un programa que trabajaba con niños con enfermedad crónica y discapacitados, pero sin embargo estos niños debían estar hospitalizados porque no podían volver a sus casas porque en estas no tenían las condiciones básicas para su recuperación. Por ejemplo, no sé, un niño con algún cáncer de pulmón tenía una vivienda en que se le llovía la casa o que no tenía protecciones o aislación o calefacción. Entonces estos tenían que estar hospitalizados. Tuve que hacer un estudio de este programa y finalmente aquí caí de inmediato en que esta era una violación a los derechos humanos de los niños. Y ahí me empecé a introducir en este mundo de los derechos humanos. Hoy en día no estoy trabajando en esto directamente, trabajo en el Ministerio. Ay. Se cortó. ¿Quién estaba hablando? Francisca. Ahí sí, Francisca. Bueno, si no pasamos, bueno, si no, como Ya. corre el tiempo. ¿Me escuchan? Ahí sí. Parece. Sí.
¿En qué me escucharon? ¿En qué quedé? Que estabas trabajando en el ministerio. Del medio ambiente, claro. No Gracias. trabajo ya directamente de eso, pero he estado ligada, he intentado estar ligada siempre a este mundo de los derechos humanos. Me gustaría poder seguir trabajando en esto. Hoy en día estoy realizando un diplomado de derechos humanos de la niñez y adolescencia, políticas públicas y derechos humanos de la niñez y adolescencia. Y, y eso. Estoy convencida también de que, de hecho, uno de los principios de los derechos humanos es que son interdependientes. Y estoy totalmente interesada en poder tomar todos los cursos posibles, poder seguir instruyéndome en este tema, que en realidad siento que hay mucho trabajo por hacer y es el trabajo que yo quiero realizar también, poder aportar de cierta forma. Eso, muchas Muy gracias. bien. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué Perfecto. hacemos? Hechas las presentaciones, entonces solamente Algunas. solamente no quiero dejar fuera a Carla Contreras, quien en la sección de preguntas y respuestas nos dice: hola, soy Carla Contreras de Puente Alto, soy arquitecta y me intereso en el curso, ya que creo que en el empoderamiento de las personas para la construcción de su hábitat, entendiendo esto desde la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada y a la ciudad propiamente tal. Trabajo con procesos de autoconstrucción y creo importante complementar de manera teórica lo que ya hago en la práctica. Así que también aprovechamos de saludar a Carla, quien se nos suma en el día de hoy. Y bueno, partiendo ya en materia, primero que nada, buenas tardes a todos, todas y todes. Sean completamente bienvenidos a esta primera sesión del curso del Derecho a la Vivienda, dictado por la Corporación Ciudad Común, junto a la doctora Ana Sungrayes, y además nos acompaña Javiera Martínez, quien también es parte de la corporación. Queremos darle la bienvenida. Para nosotros es un gran placer poder empezar con esta línea de cursos en modalidad virtual. Quisimos seguir cumpliendo este rol educativo que tiene el museo, a pesar de las limitaciones físicas que nos impone la pandemia. Nuestra intención era, además, no solamente subsanar este problema de no encontrarnos físicamente, sino que además tener la capacidad de descentralizar el conocimiento, y precisamente estas herramientas nos permiten hacerlo. Les comentamos que este es una serie de cursos que incluyen un curso básico de Derechos Humanos, el curso de Derechos Humanos en Medio Oriente y el Cáucaso, y el curso de la doctora Ana Sungrayes, que hoy día parte. Para esto vamos a tener 4 videoconferencias que ya están agendadas, van a ser todos los días miércoles a las 7 de la tarde a través de esta plataforma Zoom. Pero además, ustedes hoy día se les hizo llegar sus usuarios y contraseñas para poder ingresar a la plataforma que creamos, que es una plataforma Moodle, aulavirtual.museodelamemoria.cl, donde podrán en modo de repositorio encontrar toda la bibliografía complementaria, las presentaciones, y además van a quedar alojadas las grabaciones de estas sesiones para su revisión asincrónica. Entendemos, por supuesto, que muchas personas por motivos laborales, familiares, personales, etcétera, no puedan conectarse, hay alguna clase que se les va a perder entre medio por ahí, pero de todas formas les queremos hacer hincapié en que va a estar todo el material disponible para su revisión por cuenta propia en los momentos en los que ustedes gusten. Algunos detalles antes de iniciar. Esta es una plataforma webinar. Debido a la cantidad de demanda que tuvimos en torno a los cursos, decidimos realizarla a través de este medio. Para esto, como pudieron ver, tenemos una sección de chat donde pueden escribir abiertamente, y una sección de preguntas y respuestas donde también podemos ir ordenando algunas consideraciones que, según lo que hablamos con Ana y Javiera, van a ser tomadas al final de la sesión para ir generando un espacio de diálogo. El único detalle, y por experiencia que nos ha pasado en los otros cursos, les pedimos que tengan especial atención, que al momento de escribir en el chat y al momento de escribir en preguntas y respuestas, se fijen que diga enviar a todos los panelistas y todos los espectadores. De esta forma, todos quienes vamos a estar de espectadores vamos a poder tener acceso tanto a la pregunta y entender la respuesta que nos van a dar nuestros panelistas al momento del desarrollo. Más que eso no tengo que aportar. Nuevamente, bienvenidos. Esperemos que sea una jornada que nos nutran a todos los que estamos interesados en estas temáticas, y esperamos que aporten tanto en teórica como prácticamente a las labores, las funciones, los activismos que cada una de las personas que hoy día nos encontramos reunidos acá tenemos. Así que nada, muchas gracias nuevamente por su participación, gracias a Ana y a Javiera, y a partir de este momento cedo el control de la sesión para ustedes.
Muy bien. Empezamos con... Sí, tenemos un pequeño problema que tenemos que reducir esto al mínimo para que no moleste la imagen, para que puedan ver bien toda la pantalla, porque como si soy arquitecta y no lo puedo negar, el tema de lo que la imagen es importante y vamos a acompañar todas estas reflexiones con imágenes como para estar bien en el baño del tema habitacional, del tema de la ciudad. Este curso, pues, el derecho a la vivienda, aunque vamos a hablar más allá de la vivienda, porque de todo lo que hemos aprendido a través de los años, lo que es muy importante entender que la vivienda no es un tema individual, es un tema colectivo y que mucho hablamos más bien de los derechos al hábitat para darle como una dimensión social y colectiva que le corresponde. Entonces, el curso, no, pero espérate, ya me corrió la primera lámina, aquí aparece mi nombre y yo puse el nombre de la Javiera y no quiso y lo quito, pero no sé, en algún momento en la próxima sesión volveremos a ver si la Javiera me deja poner su nombre, porque somos dos y tenemos que hacer esto en una forma colectiva. Ya, vamos. Entramos a materia. Pues primero el agrado de poder estar con tanta gente y de poder compartir lo que venimos luchando desde hace tantos años, de ver cómo hacemos para que los temas del hábitat, los temas de los territorios y los temas de la ciudad entren en los debates políticos y especialmente ahora en el momento constitucional. O sea, es una larga trayectoria y sí, porque que lo quiera o no, estoy en esto desde hace, a ver, más de 45 años y que ya podemos ir avanzando poco a poco y que yo creo que realmente el momento que vivimos ahora en Chile es esta oportunidad maravillosa para poder hacer otro. Sigamos. Entonces, el plan de este curso está dividido, como lo decía Adolfo, en 4 sesiones. Entonces tenemos esta primera que va a ser como la más abstracta, la más teórica, en donde vamos a analizar qué quiere decir esto del derecho humano a una vivienda adecuada. Después, la próxima sesión dentro de una semana será como una visión, una revisión más bien de la historia de lo que son las políticas habitacionales en Chile durante los últimos 40 años y que veamos cuál es el impacto social y urbano o en el territorio del incumplimiento del derecho a una vivienda adecuada. La tercera sesión va a ser como la más dura, va a ser como donde queremos a través de distintos testimonios, no sé si vamos a poder recoger a voces distintas o si tendremos que hacer relato de otras historias, pero lo que queremos es explicar cuál es la violencia que se da en el tema del incumplimiento o la violación del derecho a la vivienda y que en general se traduce por el desalojo. Y lo vamos a ilustrar a través de desalojos que vienen de los años 70 o 80, de los tiempos de la dictadura, o de los años de gloria de la democracia en los 90 y ahora. Ahora, en tiempos de pandemia, en tiempos de este momento constitucional
también se están dando desalojo y es terrible. Y la cuarta versión será, y ahí ojalá también con el aporte de todas y todos ustedes, logremos hacer esto como la perspectiva de hacia dónde vamos, cómo logramos aportar ideas y propuestas concretas en la construcción del derecho a una vivienda adecuada en este momento constituyente y en la práctica de la lucha de las comunidades y de los barrios. La siguiente. Ahora entrando en la materia de hoy, de este módulo 1. Entonces, como bien lo dijo que al inicio de esta sesión escuchamos a 3 o 4 personas que nos explicaron por qué están aquí con nosotras y nosotros. Y lo que vemos es que hay como en el lenguaje, cuando hablamos del derecho a la vivienda, en general estamos hablando de esta idea de que el derecho es a la casa propia. Y así se ha arreglado todos los gobiernos desde la dictadura, desde la democracia, hacernos creer o entender que el derecho a la vivienda es este derecho que yo soy propietaria y yo tengo lo mío y yo soy el dueño y señor o la maestra y el ama de casa y entonces yo soy propietaria de una casa. El derecho a una vivienda adecuada es otra cosa. Es un derecho humano y como ya nos lo explicaron varias de ustedes, todos los derechos son indivisibles y que siempre lo tenemos que entender como un proceso mucho más grande. El derecho a la vivienda, sí, ella estaba hablando de los temas de la dictadura y de la democracia, pero, o sea, tenemos que entender también que hace 500 años, desde la conquista española de todo el continente, que la idea de la aspiración de un lote, un pedacito de tierra donde vivir, donde caer muerto y también donde, digamos, este derecho a un pedazo de suelo para que los hijos y las hijas puedan seguir adelante. O sea, siempre esta dimensión de asociar la vivienda a un capital social, a este valor que le permite a la familia de seguir y de seguir en un territorio específico. No en cualquier parte, sino que en general, o en la aldea, en el pueblo, en el barrio. O sea, la dimensión de la vivienda está vinculada siempre, siempre a un territorio. Y, por supuesto, lo que tenemos es, en un contexto de una seguridad social tan mala como la que vivimos aquí en Chile, por supuesto, está también la dimensión de que la vivienda es esta posibilidad de dejar algo, un valor del mercado que por lo menos para no dejar a las hijas y los hijos en la calle, entonces el valor de una cierta seguridad. Como dicen en España, es la inversión en el ladrillo. En el ladrillo, en el sentido esto, no solo el valor del mercado, sino que un valor asentado y fuerte para resistir en un territorio. El tema del derecho humano de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad es una de las definiciones que más me gusta del derecho a la vivienda y lo ha acuñado el que fue el primer relator especial del derecho a la vivienda
en las Naciones Unidas en los años 90 y creo que con esta frase que logró realmente sintetizar todo lo que es este valor de todas las personas en un lugar donde vivir en paz y dignidad. Tenemos que vincular también este concepto al derecho a la ciudad, pero vamos a tratar de explicar que el derecho a la ciudad es otra cosa. No es un derecho humano. No está aceptado por la comunidad de Naciones Unidas. El derecho a la ciudad es un grito, es una bandera política, pero ya poco a poco lo iré explicando. Entramos entonces en la lámina siguiente, que es, ¿qué es entonces el concepto del derecho humano a una vivienda adecuada? Con esta imagen que corresponde al conjunto Colón en San Bernardo y que hemos visitado a través de los años y que ahí después en la próxima sesión tendremos la posibilidad de ir entendiendo cómo de una vivienda ingrata, una vivienda chica, las familias pues lo que han hecho es apropiarse del espacio y apropiarse del entorno y del hábitat y cometiendo estas locuras maravillosas de las ampliaciones porque la vivienda que le ha tocado era muy mala y muy chica. Entonces, de imágenes habrá muchas. Si tienen algunas dudas sobre estas imágenes, también las podemos explicar y pasamos adelante. No vamos a hacer hoy una revisión de temas de derechos humanos porque supongo que quienes están aquí tienen como la base de qué son estos derechos humanos. Pero sí, siempre vale la pena hacer como una revisión básica de qué estamos hablando. Primero estamos hablando de conquistas y son conquistas que vienen de hace muchos años. O sea, yo creo que las primeras formulaciones de ideas de llegar a tener convenciones de derechos humanos vienen del siglo XVIII, son largos decenios de luchas, y son luchas y que con costos sociales siempre muy elevados y que llevan a avanzar como sociedad en ir precisando qué es lo que entendemos por estos pactos o estos pactos sociales que nos permiten identificar valores, hacerlos presentes en la forma de vivir y después de elevarlos a instrumentos políticos y instrumentos legales que los hacen realmente obligados y que traduce la obligación del Estado para que esto funcione. Son 3 dimensiones de lucha por los derechos humanos y siempre se van mezclando, porque este proceso cultural inicial en donde se evidencian nuevos valores que uno quiere ya explicitar como derecho, se mezcla a lo que es la movilización social en la calle para exigir ya que esto pase a un nivel de institucionalización y de formalización de instrumentos. Y está la otra dimensión del ya asentado el valor y el derecho en la institucionalidad nacional o internacional, depende, y que ya se formulan como obligaciones de Estado y de cada una y de cada uno. Es también bien importante entender que si se ha logrado que un derecho ya llegue a ser formulado como obligación de Estado y obligación de ciudadanía,
esto no lo deja para siempre bueno, tenemos que revisarlo. O sea, siempre es necesario volver y volver a la lucha. Y esto es lo que hace tan difícil el tema de los derechos humanos, que son conquistas, pero las tenemos que revisar a cada momento. Sigamos. El derecho humano a una vivienda adecuada pues está en toda la historia de la construcción de los derechos humanos. Aparece de forma general en la Carta Universal de los Derechos Humanos, está en lo que son los dos pactos internacionales más importantes entre los cuales estamos trabajando, que es por una parte el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles. Normalmente se dice civiles y políticos, pero ahí, bueno, se nos confundieron las letras, pero da lo mismo. Y es de 1966, o sea, pensemos, recordemos qué pasaba en el mundo en el 66, era la Guerra Fría. Y en el 66, 20 años después de la Carta Universal, hay un esfuerzo de toda la comunidad del mundo, tanto del mundo occidental como del mundo socialista, para ir precisando estos dos pactos. Y estos dos pactos son distintos y sin embargo, por ser parte de la universalidad de los derechos, forman un solo paquete. Entonces tenemos los derechos civiles y políticos, por un lado, que definen y que precisan cuáles son los derechos de cada persona dentro de la sociedad. Y que están ahí, por supuesto, los derechos a la vida, el derecho contra la tortura, los derechos políticos de ser electos o de ser ciudadano y de ser... Y la otra dimensión grande del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, ahora se le añade la letra A porque la dimensión ambiental ya no se puede separar de los derechos sociales. Entonces, este pacto internacional viene más bien de la otra visión de los derechos humanos y del Estado, en donde es el Estado que tiene obligaciones de responder a las demandas sociales. Y es en este Pacto Internacional de los DESCA donde se irá precisando el derecho a la vivienda. Y es así como, bueno, ha habido un largo trabajo y un largo trabajo que viene de la sociedad civil. O sea, en general, es evidente que la construcción de los derechos humanos es un proceso que viene de la sociedad, de los valores identificados, de los principios que vamos construyendo y cómo ahí entramos con el tema de la vivienda. Y lo hicimos entre la primera conferencia Habitat 1, que fue en el 76 en Vancouver, y hasta finales de los años 80, cuando ya el Comité de los Derechos Sociales ha ido asumiendo el trabajo que venía desde especialmente la Coalición Internacional del Hábitat y otra gran red que se llamaba CORE, y que entre estas distintas organizaciones hemos formulado qué pueden ser los atributos y las cualidades necesarias para precisar el derecho a la vivienda. Esto es en 1991,
que el Comité DESC, y quiere decir que toda la comunidad de las Naciones Unidas aceptan la formulación del derecho a una vivienda adecuada. Sigamos. Cuando hablamos de este derecho humano a una vivienda adecuada, bueno, la primera, ¿por qué tiene este nombre tan largo y por qué no se llama sencillamente el derecho a la vivienda? Es que eso es el reflejo de la dificultad que esto quiere decir. Y les voy a contar, por ejemplo, que en los procesos de negociación de aceptación del derecho a la vivienda, y esto pensando en lo que fue la conferencia Habitat II, que fue en Estambul en el 96, habían 2 países que se oponían a la aprobación de este concepto de derecho a la vivienda, y era Estados Unidos y Cuba. Evidentemente que era por concepto de sociedad y de Estado bastante distinta la una de la otra, pero sí refleja una preocupación de Estados que se dan cuenta que responder desde el Estado a la garantía del derecho a la vivienda es complicado, puede ser muy caro y no necesariamente un Estado se siente capaz de responder a este compromiso. Y entonces, cuando se define este concepto más largo de una vivienda, quiere decir que la vivienda también tiene un desarrollo, no es la vivienda tal como se ve en un folleto mercantil, sino que es un proceso de vivienda, una vivienda adecuada que está adaptándose a las condiciones diferentes de cada lugar, de cada país y de cada comunidad. Lo que sí, el derecho a la vivienda está basado en 7 atributos. Y son 7 atributos que si los cruzamos todos juntos, sí va dando como la visión global de lo que es el derecho a la vivienda. Partimos siempre con la seguridad jurídica de tenencia. Cuando hablamos esto de la tenencia y que lo hablamos en Chile, dicen, la tenencia, los pacos. No, no es la tenencia de los carabineros en el campo o en el área rural. Es la seguridad jurídica de que uno puede estar en una vivienda. Y puede estar, y no es un tema de propiedad, puede ser un tema de arriendo, puede ser un tema de propiedad colectiva, de propiedad privada, puede ser de comodato, o hay distintas formas de tenencia, y lo que sí es indispensable es que cuando uno vive en una vivienda no tenga el temor o el riesgo de que te saquen de ahí. El segundo atributo está relacionado a la infraestructura y los servicios, que quiere decir que lo muy importante de la vivienda es cómo tiene acceso no solo al agua, a la luz, al alcantarillado, en algunas partes al gas o al teléfono o al cable para la conexión. Bueno, son muchos los elementos de infraestructura, pero también es un tema de servicios, y de servicios que están relacionados a todos los demás derechos económicos, sociales y culturales, como son la salud, la educación, el empleo, el trabajo o la recreación. Entonces, como pueden ver,
la entrada a la definición concreta del derecho a la vivienda está siempre relacionado por el entorno. Y esto posiblemente lo hace muy, muy, muy distinto del derecho individual de lo que es el derecho a la salud, porque al final de cuentas muchas veces se entiende como que la salud soy yo y tengo que estar saludable. Pero como lo hemos visto también, y especialmente en estos tiempos de pandemia, el tema del derecho a la salud también es un derecho colectivo, también es un derecho de sociedad. El tercer elemento de este derecho humano son los temas financieros. Está formulado de distintas formas, a veces lo hablan de la accesibilidad financiera, pero yo prefiero esta expresión de los gastos financieros soportables, porque muchas veces cuando se ve el tema de la seguridad jurídica de tenencia, es cuando te pueden sacar de la vivienda, cuando dejas de pagar el dividendo o cuando dejas de pagar el arriendo. Entonces, la relación siempre muy complicada entre el valor comercial o el valor bancario que hay que pagar y lo que son las realidades sociales de cada uno. En inglés, que es un idioma mucho más preciso que el español, todo este concepto está en la palabra de affordability, pero bueno, los temas de la palabra, yo digo, no nos asustemos porque como nos lo aprendimos del poeta, que a veces las palabras nos sirven, son palabras, ¿no? Otro atributo es el tema de la habitabilidad. Veo que entre las personas que están aquí, posiblemente hay varias que vienen del área de la arquitectura o de la construcción o de los temas del hábitat. Y entonces sí sabemos que ahí entra en juego los temas del diseño, de cómo la construcción, la adecuación entre lo que son los elementos duros de la vivienda con las necesidades de calidad de vida. Y tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con la forma de construir, con la mantención que exige la forma de construir, pensando, por ejemplo, la casa de adobe, que durante tantos años ha sido reconocido como la vivienda de calidad popular en una tierra tan sísmica como Chile, y que sí, la construcción de tierra es posible. Es posible si está bien hecha, si está bien calculada, si está sobre todo bien mantenida y no precarizada por los años, por la falta de mantención, y entonces caiga con un sismo. Ya vamos al quinto atributo de este derecho, que es como la dimensión social. Hay también muchas formas de formularlo, pero yo creo que esta formulación de la asequibilidad para los grupos vulnerables, o sea, de forma u otra, el derecho sí tiene que ir priorizando, no puede hacer que una persona o una familia que tiene un ingreso muy alto pretenda que tiene un derecho tan fuerte como una familia de una madre soltera con muchos niños sin un ingreso fijo. O sea, más, como decía también alguien en la presentación inicial, los temas de la discapacidad. O sea,
evidentemente al momento de hacer planes de acción para la implementación del derecho a la vivienda, los temas de los grupos priorizados y los más vulnerables son lo más difícil. El sexto es el tema de la localización. Y es muy raro que venga solo en sexto lugar. Y ahí posiblemente la explicación es que Naciones Unidas, en todos los tiempos y todas las luchas por los derechos humanos que ha logrado a través de los siglos, no ha abordado lo que es el derecho a la tierra. ¿Por qué? O el derecho al suelo, que en inglés sería land rights, pero en español se traduce más bien como el derecho al suelo. ¿Y por qué no existe el derecho al suelo? Porque es muy complicado. Es muy complicado porque el suelo tiene connotaciones culturales y tiene connotaciones de uso y de valor distintos y variados que son muy, muy, muy distintos en una parte u otra del mundo. Y porque posiblemente también estamos en una era en donde el suelo muchas veces representa más un valor de cambio que un valor de uso. Esto es, no sé, apúntenselo si les causa alguna duda. Es difícil a veces de hacer esta abstracción, pero siempre es bueno de pensar que la vivienda está más definida en términos sociales desde el uso que le exijo, el valor de esta respuesta diaria a la necesidad y al valor de la convivencia dentro de la vivienda, que un valor de cambio que transo en un banco. Y esto es siempre muy difícil, pero bueno, esto lo iremos aclarando poco a poco a través de las 3 otras sesiones. Espérate, corriste mucho porque sí, es verdad que me estoy alargando, pero está la adecuación cultural, y esto en un país como Chile es también muy importante porque no es lo mismo hacer vivienda en una comunidad mapuche que en una comunidad urbana. Todo tiene que ser. Y lo otro es que siempre, como todos los derechos son indivisibles, en la práctica de la aplicación del derecho a la vivienda, los derechos más relacionados son el derecho a la no discriminación, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y la información y la participación y tantos otros. Sigamos adelante. Entonces, yo creo que a final de cuentas, después de tantos años, lo que a mí me hace más sentido, y ojalá lo logremos entender así, que este derecho a la vivienda, lo más importante es que es el derecho de todas las personas, todas, a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Sigamos. La otra dimensión que iba a tocar hoy de forma rápida, porque hablar del derecho a la ciudad ya podría hablar durante horas y horas y horas, pero tratando de hacerlo de la forma más simple. La primera vez que a alguien se le ocurrió hablar del derecho a la ciudad es este señor Henri Lefebvre, que era un filósofo, un sociólogo de la Universidad de Nanterre, que no es de París, pero es de la periferia. Y él vivía ahí en los años 60. Y en los años 60, alrededor de la
Universidad de Nanterre estaban todos los campamentos de los migrantes que venían del norte de África y que vivían ahí en la pobreza más grande y marginalizado de todos los derechos. Hay que pensarlo, en tiempos de la guerra de la descolonización del norte de África. O sea, es un hombre íntegro, es un hombre abierto a la sociedad, este señor Lefebvre, que dice: ¿cómo puedo, desde una reflexión, desde la producción del conocimiento, puedo abordar estos temas de la gente en su territorio? Y lo tradujo por el derecho a la ciudad. Pero son derechos de distintas dimensiones y que tienen, ya lo hemos mencionado algunos, pero que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de la identidad en la diversidad. O sea, cada persona, cada comunidad, cada familia busca su arraigo en un lugar. Y esto es distinto a los derechos de la educación, por ejemplo, que puede moverse en el espacio. El tema de la vivienda está muy definido en función de un lugar en el territorio. Como pueden ver, ya en los años 60, el señor Lefebvre ya hablaba mucho de los temas de la autogestión. O sea, el tema de la vivienda no es un tema que está relacionado a la Cámara Chilena de la Construcción o al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no. El tema del hábitat es un tema de la gente y de los habitantes. Como dicen mis amigos argentinos, la ciudad es de quienes la habitamos. Esto es este valor que hace que somos todos y todas parte de la construcción de la ciudad. Sigamos. Otra lámina. Ya. Hay otro un geógrafo connotado catalán, como yo, y muy amigo mío, el Jordi Borges, que él también, trabajando todo lo que es el derecho a la ciudad como los derechos de la ciudadanía, al derecho a un lugar, o sea, lo vincula inmediatamente al derecho a la vivienda. Él lo vincula el espacio público y a la belleza. Es complicado explicar lo de la belleza porque la belleza es subjetiva y muchas formas se puede interpretar, pero tiene que ver siempre en esta calidad de vida, en la movilidad y la accesibilidad, las formas de cómo llegar a que uno pase de ser un marginal a un concepto de ciudadanía. Y ahí al final yo siempre considero lo más importante de estos derechos ciudadanos es el derecho a la ilegalidad y a la desobediencia civil, porque como bien lo sabemos y con mayor razón desde el 18 de octubre del año pasado, sabemos que sin la capacidad de trascender la formalidad y los rangos definidos como normales por el Estado, pues es esta desobediencia civil la que nos permite hacer un salto histórico y de ir avanzando. Dale. Existe una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que es una carta, pero que no es reconocida por Naciones Unidas. Ha sido construida desde las organizaciones sociales y específicamente en 2005 en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, en donde centenares de organizaciones, después de muchos años de trabajo, llegamos a formular ¿qué es el derecho a la ciudad?
¿eh? Y entonces hay como valores y estos principios que es la gestión democrática de la ciudad. Y viene al meollo de lo que es el derecho a la vivienda, y especialmente en América Latina y en Chile, es esta cosa de la función social de la propiedad. Esto lo veremos más en detalle en la cuarta versión de este curso, donde ya hablaremos de cómo construir concretamente el derecho a la vivienda en el momento constitucional. Pero es evidente que la propiedad tiene límites. La propiedad es un derecho que excluye. Entonces tenemos que revisar desde la visión del derecho a la ciudad esta función social de la propiedad. Bueno, hay muchos otros valores, como por ejemplo todas las formas de economía solidaria que están absolutamente relacionadas. Está los temas impositivos, o sea, el derecho a la ciudad, si lo queremos aplicar, vamos a tener que repensar todos los sistemas de impuestos. No puede ser que la única forma que tenga el Estado para asegurarse las entradas recargue sobre el IVA, porque sabemos siempre que el IVA, quienes realmente pagan más caro son los más pobres y no los más ricos. En todos estos principios del derecho a la ciudad, posiblemente le faltan las nuevas dimensiones de lo que está pasando en el mundo entero, y es la tecnología de la información y de la comunicación, que sí también lo tenemos que ir formulando como valores de sociedad y no solo desde el negocio de Google, el negocio de Microsoft, el negocio de, ¿cómo se llama?, Smart Cities, que son grandes corporaciones que se están enriqueciendo sobre la espalda de la comunicación de todas. Avancemos y entonces otro resumen, intento, después del resumen de lo que era el derecho a la vivienda. Tenemos esta definición maravillosa que viene de los pueblos andinos, especialmente los quechua y aymara, y que tienen esta definición del derecho al buen vivir. Existe explícitamente dado en la Constitución del Ecuador en 2008, pero yo creo que veremos en qué medida desde la presión social en la Plaza Dignidad o en todas las plazas Dignidad de Chile lograremos hacer el ruido suficiente para que los poderes económicos, políticos de Chile asuman que el buen vivir es más importante que el desarrollo individual y el negocio de unos pocos. Esto es, yo creo que lo que más hemos aprendido de los derechos humanos es siempre estas tensiones que se dan entre los derechos individuales y los derechos sociales. Y la madurez de una sociedad o la madurez de una convención constitucional justamente se va a reflejar en esta capacidad de llegar a un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Y entonces, otra vez, esta referencia a que el derecho a la ciudad, sí, porque la ciudad es de quienes la habitamos. La ciudad no es de quienes están en el gobierno o de quienes están enriqueciéndose a diario por las transacciones del suelo y de la construcción. No, la ciudad
es de quienes la habitamos y podemos perfectamente incidir en mejorarla. Yo creo, a ver, hay más láminas. Bueno, ya son las preguntas que quiero o que queremos con Javi plantearles a ustedes y que es cómo repensar esta vivienda, cómo repensar la ciudad desde un derecho humano por este valor de uso, de habitar en un lugar seguro, o si seguimos pensando que la vivienda es sencillamente este valor transable, este valor bancario o como una mercancía que está definido solo por las condiciones de mercado. Y pensando realmente que el mayor problema que tenemos con la Constitución vigente es que es esto, es que la Constitución actual define mucho más las condiciones de mercado que el bien común. Y yo creo que tenemos una posibilidad de por lo menos desde los valores de los derechos humanos de ir haciendo un paso adelante en la convención de pensar dónde vivir, cómo vivir y cómo respetar a los demás y las demás. Con esto abrimos el debate a ver cómo se va a poder hacer. Preguntas, ¿cómo hacemos? Yo tengo que... Hay algunos comentarios en el chat. ¿Ya? Camila pregunta, Camila Valenzuela, no sé si quieres pasar a preguntar y lo discutimos acá. Preguntó cómo comprometer al Estado para que garantice el derecho a la vivienda. No sé si... Camila, ¿quieres pasar? Te doy la palabra. A ver, Camila Valenzuela, si quieres preguntar. No sé si me escucha. Sí, perfecto. Ya. Bueno, un gusto estar aquí, tener la opción de poder aprender aún más sobre el tema de la vivienda. Yo soy estudiante de arquitectura y también estoy haciendo un diplomado sobre ciudadanía y derechos humanos. Mi pregunta iba más a que lo voy a leer textual, ¿cómo se puede regular lo que sucede en Chile? Porque actualmente en Chile no existen políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, siendo que la vivienda es parte de los derechos fundamentales dentro del Pacto Internacional, y que el mismo gobierno también firmó y se comprometió a garantizar. Entonces, ¿cómo se puede existir si existe algún ente que pueda regular o a lo mejor exigir al Estado que garantice este derecho y que no esté meramente regulado por el mercado? Porque lamentablemente actualmente el acceso a la vivienda está sumamente condicionado por el ingreso familiar de esta, y ahí se puede ver, dependiendo del ingreso, a qué tipo de vivienda se puede acceder. Entonces, si existe alguna medida que pueda regular, aparte de que esté dentro de la Constitución, que se tiene que estar, obviamente, pero actualmente tampoco las cosas que están dentro de la Constitución se garantizan. Entonces, ¿qué cosas no sé si existe alguna forma externa que regularice al Estado para garantizar este derecho? Más que nada, eso iba mi pregunta. Es una pregunta bien complicada. Yo creo que implícitamente, o sea, tenemos que conversar todavía de muchas otras cosas para tratar de responder a esto. Cuando uno dice en el caso de la vivienda que el Estado es garante del derecho a la vivienda, no quiere decir que el Estado te va a regalar una vivienda. Y esto es lo que
ha estado pasando durante estos 40 años, que el Estado subsidiario ha regalado vivienda a quienes no son solventes en el mercado formal. O sea, si no tienes una capacidad suficiente para contraer una obligación hipotecaria, si no tienes un ingreso suficiente, entonces el Estado, como en su función de subsidiaria, te cubre y te hace comer cualquier cosa. Y esto es lo que veremos la semana próxima. O sea, cómo durante 40 años una visión de Estado subsidiario ha entregado techo a los más pobres. Cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, implícitamente estamos buscando otra definición del Estado y otra definición de relación entre el Estado y la sociedad. Yo por lo menos me considero parte del Estado. Como parte de la sociedad no se puede desvincular. Es que en la práctica muchas veces nos estamos simplificando las cosas y decimos, bueno, el Estado es el gobierno, son los ministerios, son las autoridades. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde está la sociedad? La sociedad es el que recibe, pero no. O sea, como más hemos podido mirar los temas del hábitat y a través de los siglos, es que ahí donde está la mejor calidad de poder habitar en un lugar, es donde los habitantes han participado en la producción y en la mantención. Luz, por favor. Sé que está cayendo la tarde y aquí ya no me veo. Entonces, pensemos el tema de la... No, por favor, abre la cortina y dame luz. Luz. Ya, ahora, ya. Nada. Ya. Los temas de garante. ¿Qué quiere decir el Estado garante de derecho? Yo creo que hay pasos poco a poco, progresivos, como de ir asegurando las posibilidades de el cumplimiento de la producción y de la gestión social del hábitat. Y es que haya instancias donde recurrir. Y esto, por ejemplo, el Estado de Chile no tiene figura y no tiene instancia donde ir a recurrir. Y esto se resuelve en distintas formas y en distintos países. Está el ombudsman o está el defensor del pueblo o están instancias de la institucionalidad del Estado en donde puedes ir a reclamar y recurrir el cumplimiento de los derechos humanos. Solo tenemos un instituto de derechos humanos en Chile que mal que bien hace lo que puede para defender los derechos humanos, pero sabemos que en materia de vivienda muy poco, y lo voy a reflejar con una situación que hemos vivido en el 2017, cuando vino la relatora especial del derecho a la vivienda a Chile, y ella hizo una reunión
con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para analizar la judicialización del derecho a la vivienda en Chile. Y entonces ahí todos los abogados presentes de muy, muy alto nivel dijeron, no se puede. O sea, en Chile no hay donde recurrir para poder, por lo menos, exigir algún respeto del derecho a la vivienda. No está en la Constitución, no está en el marco legal, no está en las normativas y mucho menos están en las políticas habitacionales. Entonces, la garantía del derecho a la vivienda es un tema que no se da de un día para otro. No es porque la próxima o la nueva constitución de Chile diga está el derecho a la vivienda que voy a poder decir ¿dónde está mi vivienda? No, es un tema de sociedad, es un tema de relación y de valores que tendremos que ir construyendo de a poco y que tendrá que reflejarse en todo el marco legal y también en las políticas. Tendremos que rehacer las políticas habitacionales para poder poco a poco ir implementando el derecho a la vivienda. Entiendo, o sea, cuando vemos en el caso del derecho a la salud, sí está el plan AOGE, que es como este recurso y esta garantía universal de que por lo menos tantas y tantas enfermedades están cubiertas por el Estado. En el caso de la vivienda va a ser más complejo porque está relacionado no solo a la persona, sino que está relacionado a la forma en que se está usando el territorio. Y el mayor problema que tenemos en Chile es la segregación, es la fragmentación, o sea, las grandes diferencias. Aquí hoy nos trajimos, Javi, lo tenemos que añadir para la semana próxima, estos planitos maravillosos que enseñan el área metropolitana de Santiago con sus diferencias de ingresos entre los más pobres y los más ricos, y después lo comparas a lo que fue el resultado del plebiscito del 25 de octubre y vemos que es lo mismo, o sea, los temas de la segregación del espacio es un tema grave. Pasemos a otras preguntas, esperando que más o menos haya respondido algo, pero es complicado. Hay dos comentarios, hay uno de Verónica Pardo, no sé si quieres comentar que habla sobre las políticas de vivienda en el tiempo de la Corvi, y después pasamos a Diego Ursúa. Ahora, Verónica, estás para poder hablar. Hola, es que mi conexión está súper inestable, así que no sé si me escuchan. Sí. ¿Ya? Pero yo pensaba que quizás, ya que la pregunta es tan amplia, dentro de la ignorancia, quizás el hacer participar al Estado como anteriormente era, dentro de las políticas y que sea un actor, en el caso, por ejemplo, de llevar a cabo colectivos o cooperativas, que existió en su tiempo, podría hacerlo claramente como el piso mínimo que tendría el derecho al buen vivir. Digamos que quizás donde el Estado marca como una especie de límite, podría ser quizás la forma en que el resto de las políticas de viviendas, sean privadas o públicas, tendrían el piso mínimo para seguir construyendo. Yo pienso que en cierta forma el obligarlo a ser garante también significa obligarlo a ser actor, no solamente supervisor o subsidiario. Quizás, eso es algo que se me podría ocurrir. Bueno, son de los elementos definitivamente
y que está en discusión, pero que siempre también tiene sus problemas, porque vemos, por ejemplo, ahora en el caso de Brasil, que para responder a los temas económicos y sociales de la pandemia, el gobierno de Bolsonaro definió una renta universal, que es lo que aquí en Chile no ha sido posible obtener. Pero siempre tengamos presente que son manejos políticos y que pueden llegar a manejos populistas de la distribución de los recursos del Estado, y que tenemos que analizarlo siempre con toda la capacidad de propuesta que viene de la sociedad. Es verdad que en tiempos de los años 60 y de la UP, el Estado tenía mucho más capacidad de promover respuestas y de avanzar, pero lo que tenía, y esto es lo que tenemos que recuperar, es que el Estado controle. Lo que no tenemos actualmente es un Estado que regule el suelo. O si lo hace a favor de los intereses de unos pocos y no del bien común. Entonces, una de las funciones necesarias para el cumplimiento del derecho a la vivienda, o estas pistas hacia el derecho al suelo, o las pistas hacia el derecho a la ciudad, es que el Estado controle y regule el uso del suelo. ¿Sigamos? Diego Ursúa pregunta si es que existe alguna experiencia en Latinoamérica que entienda el derecho a la vivienda digna. Bueno, en América Latina, en la mayoría de los países, existe el derecho a la vivienda. El concepto de vivienda digna corresponde más bien a lo que yo decía al principio, que es esta tradición de decir: queremos una buena vivienda, queremos una vivienda que esté adecuada a nuestras necesidades. El concepto mismo de vivienda digna es más en el discurso popular, en la aspiración política del derecho al hábitat, que en la formulado desde las Naciones Unidas. Naciones Unidas no, bueno, todos los derechos humanos están basados en la dignidad humana. Entonces sí, se puede decir que todos los derechos humanos es un tema de principios de dignidad, y entonces la vivienda digna, la educación digna, la salud. Pero tenemos que andar con cuidado de no confundir lo que son, digamos, los procesos que explicaba al principio, estos procesos de lucha por los principios y valores y derechos en que estamos ahora en este momento constituyente, con las respuestas ya de las convenciones firmadas y que tienen que desarrollarse en leyes, en normativas y después en políticas. Son procesos largos, no creo que haya solución inmediata, y es esta convicción que tenemos que ir asumiendo poco a poco, de una lucha y un avance constructivo, colectivo, y no solo desde mi interés y mi valor y mi derecho individual a tener 4 paredes y un techo.
Ahora Carla Contreras, estás abierta para que puedas hablar, después Diego Ursúa y luego Gloria. Sí, quería comentar como mi apreciación con respecto un poco también a la visión que se tiene de la vivienda, de que finalmente sea como un objeto que se le entrega a una familia. O sea, creo que de cierta manera el derecho a la vivienda adecuada, a un hábitat adecuado, al derecho a la ciudad, también parte y pasa por la participación de las personas en esos procesos, más allá de solo recibir una vivienda, ya sea del mercado, ya sea del Estado, sino de ser parte del proceso, y del proceso desde su gestión, desde su diseño, desde su construcción incluso, y cómo ésta va a responder finalmente a sus necesidades, porque no sacamos nada con que el Estado se haga cargo de entregar viviendas por montones si éstas siguen manteniendo las mismas condiciones de una vivienda de mercado. Entonces, si la participación de las personas se vuelve un punto importante y se vuelve finalmente el foco de cómo quieren vivir, creo que eso también va a generar le va a dar más importancia al hecho de entender la vivienda como un proceso mucho más complejo. O sea, dejar de pensarla como un objeto mercantil, como un objeto que se construye y se le entrega y como unidades habitacionales que se van repitiendo una tras otra, porque finalmente no todas las familias son iguales, no todas las poblaciones son iguales, no todo el territorio es igual. Entonces, el cómo ellos van a incidir en esta producción de vivienda y de hábitat, creo que también es un tema a discutir en esta concepción del derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad. Bueno, yo creo que con tu comentario, pues sí, podríamos seguir conversando mucho sobre este concepto que existe en América Latina desde los años 70, que se llama la producción social del hábitat, que no académicamente se puede criticar de muchos lados, pero yo creo que es un concepto muy popular que viene de la observación de cómo se están construyendo las ciudades en América Latina. Y en la mayoría de los casos, y en Chile también, la construcción de la ciudad es un hecho de que la gente, por sus propias necesidades, va construyendo y va haciendo barrio, y va haciendo vivienda, y va haciendo la base de un hábitat más o menos digno. La producción social del hábitat es un tema de ir acompañando estas capacidades de la gente, estas capacidades que no es de participación, sino que, como se dice ahora, más bien de colaboración. Todas las comunidades pueden ser parte colaborativa de la producción del hábitat. Y como lo dijeron, sea la planificación, sea el concepto, la gestión en general, la autogestión, todo esto son elementos a considerar en las políticas habitacionales. Y entonces, yo creo, y esto lo vamos a ver con mucho más detalle la semana próxima, o sea, el problema mayor de la política habitacional en Chile es que ha cometido dos pecados, pero mortales. El primero es que ha sido una política habitacional que no considera a la persona, a la familia y a las comunidades como el actor principal del hábitat, sino que la política ha sido pensada, bueno, hago viviendas para salir del déficit, hago viviendas para que el negocio de la construcción funcione. Estos son los temas que han definido y nunca se ha hecho vivienda para responder a la demanda y a la capacidad de la gente. Y el otro grave problema de estas políticas es que nunca ha definido una política de suelo
que responda a la demanda de acceso a cómo y dónde quedarse a vivir. Porque las políticas de suelo, por supuesto que existen, pero están definidas desde el negocio del suelo y no desde esta aspiración colectiva de respeto al bien común y a la construcción paulatina del buen vivir. Como dice una gran amiga, que también ha sido relatora especial del derecho a la vivienda, la brasileira Raquel Ronick, cuando venía a explicar su gran libro que se llama La guerra de los lugares, ella dice a final de cuentas que estamos en nuestra sociedad como confrontados entre dos tipos de lucha. La lucha del espacio de especulación, como si todo terreno o todo espacio o todo territorio es una lucha de especulación de cómo voy a ganar más plata sobre esto, o más bien es que estamos en un proceso de lucha por el espacio de vida, ¿ya? Y esto es el dilema. Y creo que lo que tendremos que ir avanzando hacia la nueva Constitución es de poder volver a equilibrar estas dimensiones. Yo no creo que la nueva Constitución de Chile ponga en duda el derecho de propiedad. Nunca lo va a poder hacer, imposible. Y yo la primera, o sea, poseo una vivienda y qué suerte, qué maravilla. Y ojalá toda la familia chilena también tengan la seguridad de tenencia de una vivienda. Pero no podemos basar solo sobre esto. Entonces, hagamos que el derecho a la vivienda sea mucho más esta visión de derecho social y ambiental para responder no solo a las demandas inmediatas de esta generación, sino que todas las generaciones futuras. Y que el tema del planeta, de la sostenibilidad del planeta, a final de cuentas, es la que también nos tiene que definir las políticas de vivienda. No podemos hacer de los espacios de la ciudad espacios de riesgo, como lo estamos viendo ahora con el tema otra vez de la falla San Ramón, que hay intereses inmobiliarios enormes, y entonces que pasan por encima del riesgo y de la vida de lo que puede ser un riesgo grande de un sismo y de construir sobre una falla sísmica. Bueno, pero yo ya me estoy como alejando de Diego. Diego, sí. ¿El Diego? Hola. Hola. Hola Javier, hola Ana, oye, muchas gracias por este espacio. Yo te hice la pregunta antes cuando hablaste un poco de Latinoamérica y mi pregunta iba más orientada, tal vez fui poco específico, a qué procesos tú conoces con tu experiencia donde algunas otras comunidades de Latinoamérica están entendiendo este derecho a la ciudad, no tal vez desde la política pública, porque veo poco posible que desde la institucionalidad todavía se esté velando porque se cumple este derecho a la ciudad o a una vivienda, o como yo pregunté ahí, a una vivienda digna. Porque, por ejemplo, esta semana vemos el caso de Ucamau, que hacen entrega de estas como viviendas, de este espacio, de esta comunidad habitacional que ellos tienen, que tal vez responde un poco a lo que tú nos relatas, pero ¿qué otras experiencias es posible mirar en Latinoamérica de procesos similares a los de Ucamau, o que se entienda este derecho a la vivienda o al hábitat como en amplitud y no como la casa propia? Bueno, entonces, sí, hay. O sea, en general en América Latina
como lo decía, la ciudad y los barrios y la vivienda la construyen las comunidades porque no tienen a un Estado que ha tenido la tradición de políticas de vivienda como hemos tenido aquí en Chile. En Chile desde 1905, o sea, hace ya un siglo y 20 años, que conocemos que el Estado asume un rol protagónico en la respuesta habitacional. Entonces, en los países donde no existe esta tradición del Estado benefactor en temas habitacionales, hay mucha más capacidad de organización y de propuesta de gestión y de autogestión. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a lo que son todas las historias de las cooperativas de vivienda en América Latina, que es una larga historia que viene del norte, viene de la tradición de las cooperativas de vivienda suecas y de Canadá, y que han entrado en América Latina desde los años 50. Por ejemplo, aquí en Chile, el movimiento de las cooperativas de vivienda ha sido muy fuerte y ha influido muchísimo al país que actualmente es el campeón de las políticas de cooperativas de vivienda, que es el Uruguay. El Uruguay tiene una ley de cooperativismo de vivienda desde los años 60 y que es un avance muy grande de reconocimiento a la capacidad y a la autogestión y a la propiedad colectiva para proteger justamente los riesgos de esta especulación sobre el valor del suelo. ¿Por qué las cooperativas apuntan a la propiedad colectiva del suelo y de la vivienda? Para controlar que este valor construido desde la comunidad no se dispare en valores del mercado, sino que se mantenga en respuesta a lo que necesita y lo que aporta la comunidad. Existe el modelo de Uruguay, pero yo siempre tengo problemas de hablar de recetas y de modelos y que prefiero que redescubramos aquí en Chile los valores que sí han existido. Y más allá del gran alcance del proyecto de la maestranza de Ucamau, está la cooperativa Ñuque Mapu, que es un avance que ya tiene su aprobación. O sea, fue una lucha de 5 años desde aterrizado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y más concretamente una propuesta que surge de las nietas de dirigentes de la Victoria. Son 35 mujeres que se han organizado con asesoría técnica de varios profesionales, pero especialmente de una amiga, la Susana Aravena, que han logrado constituir la primera cooperativa cerrada de vivienda que retoma lo que eran las cooperativas de vivienda de los años 50 y 60 de Chile, y que se define por la propiedad colectiva, por la autogestión y la ayuda mutua. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que las 35 familias van a participar en la construcción física de la vivienda. O sea, es un avance aún mucho más grande que lo que ha logrado Ucamau. Ucamau
lo ha hecho en una escala más grande porque son como 400 viviendas y como dice la amiga Doris González, que ellos mismos cuando definieron el proyecto no conocían lo que eran las propuestas de las cooperativas de vivienda y hubieran luchado mucho más. Veamos las próximas propuestas que surjan del movimiento Ucamau, pero yo creo que hay muchos más. Hay muchos más y hay también maravillosas propuestas que vienen, por ejemplo, de la convivencia desde los campamentos, de campamentos ya asentados desde hace años y que tienen capacidad desde las familias de proponer un plan maestro de cómo urbanizar el campamento en el terreno donde están. Y estos son demostraciones de organización, de capacidad de planificación, de capacidad de colaborar y de hacer del hábitat una realidad distinta. Pero lo que cuesta muchísimo, muchísimo es convencer al Ministerio de Vivienda, a los municipios, de que esto es posible y que a final de cuentas la calidad de vida en estos espacios, pero no tiene nada que ver con lo que es un condominio social de las Villas Servio, nada que ver. Entonces, pero bueno, tendremos mucha oportunidad de seguir hablando sobre esto. En América Latina hay mucha experiencia, pero lo importante es que no importemos recetas, sino que las redescubramos en la práctica. Ahora Gloria hará una pregunta y creo que es la última. Debería estar ya abierta para preguntar. Gloria. Gloria. Dale. Ahí. Dale, dale. Podemos imaginar que nos pide la gloria. La gloria de... Me aparece que está como panelista y debería poder hablar. ¿No? Bueno, ¿y otro? Bueno, ¿no hay? la pregunta era cómo se podría implementar un proceso participativo en que la ciudadanía pueda incidir en la configuración de la ciudad. Bueno, pues en esto estamos y estamos desde distintas partes. Bueno, si lo primero es de constatar y de ver que el cumplimiento del derecho a la vivienda es una realidad y que se puede hacer y que hay formas de revertir la inercia, de revertir esta sensación de desesperación y de abandono que tienen las familias que viven en los condominios sociales o en las poblaciones o en tantas otras formas de vivienda indigna. Y entonces, ¿cómo hacerlo en la práctica? Yo creo que para esto estamos creando estos espacios de articulación. En un momento u otro puede ser que, no sé si al final de la cuarta sesión estemos ya por explicar lo que será la ciudad constituyente, un espacio sobre el cual estamos trabajando también con la Javi y muchas otras, y que es un espacio donde lo que buscamos es converger ideas, propuestas, porque
las hay, y las hay muchas, y sabemos que el momento constitucional, si no tenemos esta capacidad de incidir desde el grito de la calle y de la demostración de hacer de otra forma la ciudad, que no vamos a prosperar y que seguiremos dependiendo de los intereses de las empresas de la construcción, de la Cámara de la Construcción, o dependiendo de lo que nos digan los bancos, o dependiendo de lo que nos digan los gobiernos de turno. Yo creo, y estoy en esto muy optimista, que en este año, del 18 de julio del 19 al 20, hemos crecido muchísimo y ya hemos logrado cosas concretas. Primero el plebiscito y después, por ejemplo, el tema de la paridad en la Convención Constitucional. O sea, hay avance, y el tema de la ciudad, el tema del hábitat y el tema de los territorios los vamos a tener que colocar a puro grito, porque si no, no pasará nada. No sé, puede ser que estoy creando más dudas que respuestas, pero no soy maga. Esa creo que era la última pregunta. Así que... Sí, y se nos fue rápidamente esta primera sesión. Ojalá tengan mucha posibilidad de seguir escuchándola, y quienes no han podido estar ahora, que tengan unos momentos en la noche para seguir juntando fuerzas, y que nos vemos dentro de una semana y que sigamos adelante. Bueno,